Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos los que nos saludan por el chat también. Hola. Hola. Hola a todos. Hola, María Cristina. Sí. Hola Norberto, ¿qué tal? Hola. Bueno, ahí vemos que se van sumando de a poco. Sí. Es interesante cómo van apareciendo todos. Sí, ¿no? Estamos empezando a acostumbrarnos a este sistema, como en las aulas, ¿no? Van entrando de a poco. Así es. Sí, cuando se van también es muy lindo. Sí. Para dar clases y todo esto. Totalmente. Vamos a querer ir a la facultad. Después nos va a costar un poco salir, me parece, ¿eh? Por eso nos vamos a decir, no, yo hago mis Zoom. Es muy lindo tener los nombres de los alumnos abajo de cada cara desde el minuto 1. Sí. Esa parte tenemos que reconocer Exacto. que es muy linda. Es como si tuvieran una etiqueta en el aula. Es cierto. Sí. Es que sin duda hay un montón de cosas que nos va a dejar de aprendizaje todo este trabajo y toda esta actividad, que nos va a sumar un montón para el después. De hecho, había algunas preguntas que mandaron algunos de ustedes que ya se están preguntando, ¿no? Por el después, por la vuelta. A propósito, paso un chivo, porque hoy se decidió, así que esto es primicia, todavía no ha sido anunciado. El viernes, creo que es, a ver, déjenme que chequee, 16 me parece, en 16, creo, o 12, ya no sé ni qué día viene. 19. Puede ser 12 o 19. Perdón, el martes 16, ni viernes, martes 16. Ah, ok. A las 16 horas va a haber un webinar organizado por el Confedi como parte de los festejos por los 150 años de la ingeniería, en el que vamos a estar el doctor Eduardo Vendrell, que es el vicerrector de estudios de la Politécnica Valencia, y yo, hablando justamente un poco sobre la nueva normalidad, ¿no? Lo que se vendrá después. Así que sí, sobre ese tema, si les interesa, agéndenselo, ya después se informará por redes sociales, etcétera. Lo podemos mandar por prensa seguramente, Claro. porque a mí me llegó ya la comunicación del Confedi, Ajá. así que lo podemos difundir después por prensa y para todos los docentes, o algún comunicado institucional para que ¿Ya te tengan llegó? acceso también al programa. Sí, Ah, qué rápido, porque lo decidimos hace 3 horas. había algunas, a lo mejor, o será otro encuentro, porque están, Puede ser otra. después me fijo y te digo, Sí. están en el programa quiénes van a participar y qué cosas se van a hacer. Ya me voy a fijar ahora y después te digo, porque a lo mejor es otra actividad de Confedi. Porque se terminó de acordar hace un par de horas. Pero bueno, las cosas van rápido. No, pero no me tiene... llegó ahora 2 o 3 días, a lo mejor no, entonces es otra cosa. Debe ser otra cosa.
Bueno, yo estoy listo para empezar cuando ustedes digan. Bueno, No sí, sé yo cómo- también estaba pensando que siendo las 6:07 ya podríamos Sí. ir empezando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Ok, Uriel, antes de perfecto. que te hagan toda la presentación formal, que seguramente Clara va a hacer todo la introducción, simplemente agradecerte que estés con nosotros hoy. El tema me parece que es muy convocante porque, bueno, hay muchas preguntas, más allá de los temas específicos que se abordaron en la capacitación, hay muchas cuestiones generales en relación a la modalidad de enseñanza que aparecen como interesantes para pensar juntos. Así que bienvenido y muchas gracias por el tiempo para trabajar hoy sobre estos temas. Sí, no, al contrario, Bueno, gracias. gracias a ustedes por convocarme y, bueno, no sé, que Clara haga las presentaciones del caso y después les contamos un poquito cómo vamos a trabajar hoy. Bueno, hoy nos acompaña Darío, que es el director de Educación a Distancia, así que él también quería saludarlos y quería agradecerte esta participación, Uriel, en este espacio. Perfecto, gracias Clara. Bueno, más que nada les quiero dar la bienvenida y agradecerles enormemente. Bueno, los temas Gordo. que suelen ocurrir. Sí, Se congeló se Darío. congeló Darío, ay, qué pena. Bueno, Mm. ahora después le escribo un mensajito por WhatsApp. Bueno, Bueno, ahí volvió, ahí volvió. ahí está. Ah, Darío se cortó, ¿eh? Ah, ¿se Te cortó? congelaste, ¿No me escucharon sí, nada? ¿No dije nada? No, nada. no, empezaste a hablar y se cortó. Solamente el agradecimiento. Ok. A ver, ahí si aparezco. Ok, bueno. No, más que nada le quería agradecer a todos ustedes que hacen que esto sea posible, ¿sí? Por todo el esfuerzo y la dedicación que tienen en forma constante y en forma sistemática de todos los viernes conectarse y aprender entre todos esta nueva modalidad de que estamos incursionando. Básicamente, desde la Dirección de Educación a Distancia estamos muy conformes, muy contentos de la participación de todos ustedes, del buen empeño que ponen, del esfuerzo que hacen, de la paciencia que nos tienen, de la paciencia de todo el mundo para poder llevar adelante todas las cosas. Así que nada, más que nada es agradecimientos a todos, a Uriel por ser parte ahora de este webinar que vamos a incursionar sobre cómo sostener la enseñanza y mejorar nuestros aprendizajes en tiempos de virtualidad, en tiempos de cuarentena, ¿sí? Pero más que nada es eso, es agradecerles desde la dirección y desde el equipo de educación a distancia que compone cada área, la participación ferviente de cada uno de ustedes todos los viernes. Así que bueno, le damos la bienvenida a Uriel, lo voy a dejar en manos ahora de Clara para que ella haga la presentación formal y bueno, bienvenidos. Gracias, Darío. Bueno, gracias, Darío. Como todos habrán visto el título de este encuentro de hoy, Uriel nos ofreció y pensamos juntos un espacio en donde junto a los docentes podamos pensar en torno a este gran desafío que se nos presentó, que fue imprevisto, nadie estaba preparado para esto, así que un poco este espacio es para pensar juntos cómo sostener esta enseñanza y cómo sostenerla para mejorar los aprendizajes en un tiempo que tiene esta particularidad, que es la virtualidad. Así que por eso también recibieron en el formulario un espacio para que cada uno haga las preguntas que en estos tiempos están rondando y que quieren conversar con otros y con otros que por ahí venimos ya hace un tiempo trabajando sobre estos temas, en torno a cómo enseñar en estos espacios y en este contexto. Así que nos pareció una buena instancia convocarlo a Uriel para que converse con nosotros y con los docentes en torno a estos temas. Voy a presentarlo a Uriel
muchos de ustedes seguramente lo conocen, pero quería comentar un poco su trayectoria. Uriel es ingeniero electrónico por la UTN, es máster en tecnología de la información por la Universidad Politécnica de Madrid, es profesor, investigador y director del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la UTN. También es profesor investigador de la Universidad de Nuevo México, presidente de la sección argentina de IHIP, Sociedad Internacional de Pedagogía en Ingeniería. Es miembro también del Instituto de Educación de la Ingeniería de la Academia Nacional de Ingeniería. Es director asociado en InnovaIED, expresidente de la Federación Internacional de Sociedades de Educación en Ingeniería. Es profesor honorario en la Universidad Ricardo Palma, Perú. Tiene dos premios muy importantes, un premio al educador distinguido por Estados Unidos y también un premio internacional de educador de ingeniería internacional, Austria. Así que bueno, Uriel, un placer compartir este espacio con vos, con esta gran trayectoria en estos espacios. Así que, bueno, bienvenido y te escuchamos. Bueno, gracias por la invitación, como decía antes. La verdad que yo esto lo tomo, como otras actividades que estamos haciendo, como un diálogo entre pares, entre colegas. E intento que todos lo vivamos así, algunos con más experiencia, algunos con menos, pero estos espacios donde podemos compartir lo que vamos aprendiendo, porque la verdad es que acá lo más importante que está ocurriendo es que todos estamos aprendiendo. Y es un poco lo que promovemos desde otros ámbitos, ¿no? El aprender haciendo. Estamos aprendiendo haciendo. Más allá de los cursos, los tutoriales, etcétera, estamos haciendo y aprendiendo al hacerlo. Les quiero comentar algunas cuestiones de organización, como para que sepan cómo nos vamos a manejar. En principio, como he estado dando webinars en diferentes, organizados por diferentes lugares, si alguno asistió a alguno de los webinars anteriores, puede ser que alguna de las cosas que digo puedan ser repetidas, digamos, no puedo inventar todo nuevo cada vez. Lo que les voy a pedir es que tengan a mano el celular o la propia compu con la que están conectándose, porque dentro de un ratito les voy a pedir que participen, que contesten algunas preguntas. Y vamos a dedicar los primeros 20, 25 minutos, calculo, a una presentación que yo voy a hacer, que la armé en base a las... les cuento que llegaron de ustedes, ¿no? Y de los que no están también, porque se anotaron mucho más de los que están aquí. Yo tengo acá contabilizadas como 85 preguntas. Así que lo que hice fue primero hacer un análisis de las preguntas que más o menos más se repetían, y en base a eso organicé la presentación. Después dejé algunas otras preguntas que mi intención es responderlas, ir leyéndolas e ir respondiéndolas, pero ya más en modo diálogo, y obviamente abrir la posibilidad para que ustedes intervengan, repregunten o agreguen otras preguntas, lo que fuera, ¿no? Esa es un poco la forma en que nos vamos a manejar, si les parece bien. Así que, sin más introducciones, vamos a ir a la presentación. A ver si la tengo por acá. Y ya vamos empezando. De paso les cuento aquí un truquito que yo uso en mis clases. Yo tengo aquí al costado mío una tablet, pero podría ser un celular, cualquier otro dispositivo que cualquiera de ustedes tenga, como para ir viendo si lo que yo estoy transmitiendo se está viendo del otro lado, ¿no? Es un recurso que a mí me ha servido en mis clases. Bueno, así que vamos a empezar. Si en algún momento se pierde mi voz porque se pierde la conexión o se deja de ver algo, me avisan, así vamos corrigiendo sobre la marcha.
Como dijo alguien, lo que estamos haciendo ahora es lo que se da en llamar, o algunos dieron en llamar, enseñanza remota de emergencia, que no es lo mismo que una educación a distancia con soporte tecnológico. No voy a dedicar tiempo aquí a explicar las diferencias en detalle, pero básicamente creo que todos tenemos claro que de la noche a la mañana ocurrió algo inesperado y, como dice otro colega norteamericano, a mí me gustó esta frase, dice: estamos volando un avión mientras lo estamos construyendo, ¿no? Y es un poco la sensación que tenemos todos, ¿no? Que estamos haciendo algo que no sabemos bien cómo hacerlo o cómo... yo tomé esta imagen de la película El día después de mañana, donde se ve que la ola se le viene encima a todos, y es un poco lo que sentimos que nos pasó, ¿no? De golpe, de la noche a la mañana, se nos vino el virus, la pandemia y después la cuarentena, y tuvimos que salir a ver qué hacíamos. Así que yo lo que les voy a pedir ahora es que accedan con su celular o con la computadora a este sitio, menti.com. Si tienen el celular pueden usar el código QR. Si entran por la computadora pueden poner allí www.menti.com y ponen el código ese que aparece en pantalla. Y entonces ahí les va a aparecer una pregunta para que respondan. Ahí tienen el código 709381. Ya veo que hay 2 personas que están respondiendo. ¿Qué grado de formación en la modalidad de distancia tenían antes de esta emergencia? Vamos a esperar que responda la mayoría y ahí vamos a ir viendo los resultados. De paso, mientras van respondiendo, El código, por favor. El código es 709381. ¿No lo están viendo en pantalla? Acá arriba. Sí, se ve. Ah. 70 93 81. Yo no lo veo. Yo no lo veo, por favor, si se puede poner en el chat. Dale. Bueno. 709381. Ahí veo que ya hay 17 personas que respondieron. Vamos a esperar que respondan algunos más. Bueno, ya pasamos los 20, vamos a ver. Sigo sin verlo, ¿no lo pueden publicar en el chat? Sí, por a favor? ver ahí, un momentito. Lo voy a publicamos en poner. el chat, ¿eh? Ya está publicado en el chat, disculpen, pero está en el chat. Está publicado, arriba un poquito, es chiquitito, pero se ve. Bueno, como ven, esto era previsible, digamos. La mayoría de nosotros teníamos algunos de nosotros teníamos algún grado de capacitación, pero la mayoría teníamos poco o nada de capacitación en el tema, ¿no? Ahí que van completando los demás, se puede ir viendo cómo se van actualizando los números. O sea, tenemos un 68%, 2/3 partes de nosotros que no teníamos formación en la modalidad a distancia cuando empezó todo esto, ¿no? Así que eso es un poco la muestra de lo que nos está pasando, ¿no? Vamos a ir ahora a otra pregunta. A ver si... Ahí está. Esta pregunta es: ¿cómo evalúan ustedes su propio desempeño docente hasta aquí durante la emergencia? Como es anónimo, pueden poner tranquilamente lo que les parezca. Ahí vamos teniendo los resultados. Los boca de urna, como se diría. Y en general creemos que lo estamos haciendo bastante bien, aparentemente, lo cual es un buen dato, ¿no? Me parece que uno de ustedes, no sé si está presente o no, escribió en la pregunta, que no era una pregunta, sino, no sé si, bueno, no la voy a encontrar ahora entre las 80 y pico que recibí, pero decía como que ya estamos funcionando bien, como que esta persona decía que creía que
Acá dice, en mi opinión los desafíos de este año y la virtualidad ya han sido superados y solo resta la mejora de procesos, etcétera, etcétera. Bueno, esto que surge aquí de lo que ustedes responden es coherente con eso, ¿no? La verdad que, por lo menos en nuestra facultad y en algunas otras, estamos dentro de todo respondiendo bastante bien. Y ahora viene la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo creen que nos evalúan nuestros alumnos? ¿Cómo creen que evalúan nuestros alumnos nuestro desempeño como docentes durante la emergencia? Bueno, ahí vamos teniendo los resultados. Ahí hay más gente que cree que nos evalúan regular que lo que nosotros mismos creemos de nosotros, ¿no? Un dato significativo. Pero en general, a mí también me ha pasado en mis cursos, que los estudiantes están dentro de todo bastante conformes. Bien. Volvemos entonces a la presentación. ¿Por qué quería hacer esta mini encuesta? Porque, como ustedes se dan cuenta de los resultados, a pesar de que tenemos poca formación, lo estamos haciendo bastante bien. Y esto tiene que ser algo que nos sirva a nosotros para revalorizarnos, para darnos más coraje con lo que estamos haciendo, para no estar tan ansiosos con todo lo que está pasando, porque la verdad es que a pesar de que no estábamos preparados y que se nos vino la ola encima, lo estamos haciendo bastante bien. Esta es mi percepción, que está ratificada por lo que ustedes mismos me han respondido y por lo que ustedes creen que nuestros estudiantes opinan sobre nosotros. Así que esto es para empezar, como para bajar un poco la ansiedad y darnos cuenta que tan mal no lo estamos haciendo. Ahora, para avanzar un poquito, vamos a ir a unas cuestiones particulares. Aquí se ve una imagen de un aula típica, con o sin notebook, como la prefieran, pero lo importante es entender que no se trata de replicar las experiencias del aula tradicional en un ambiente virtual. Varias de las preguntas hacen justamente, tratan sobre eso. Preguntan, ¿cómo hago para hacer lo que hacía en el aula en el ambiente virtual? Y lo primero que tenemos que tener claro es que no podemos hacer lo mismo. En la medida que tratemos de hacer lo mismo, es ahí donde nos vamos a sentir trabados, donde vamos a encontrar las dificultades. Porque lo que tenemos que hacer es otra cosa, es distinto, no es lo mismo. En un escenario tradicional de clase en el aula, mayormente expositiva y al ritmo del profesor, que es lo que venía ocurriendo, no digo que sea el caso de todos ustedes, pero es lo más habitual, la clase en el aula, y después las actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes en solitario en muchos casos y a su ritmo. A este escenario le agregamos ahora el virus. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ahora, en muchos casos, lo que estamos haciendo es la clase, en vez de en el aula, la hacemos por videoconferencia, pero sigue siendo mayormente expositiva y sigue siendo al ritmo nuestro. Y después les damos las actividades de aprendizaje para hacerlas en solitario al ritmo que las hacen los alumnos. O sea, el problema ahora agregado es que antes teníamos a todos los alumnos en el aula, ahora los tenemos cada uno en su casa, con lo cual, claramente, si queremos reproducir el mismo esquema, estamos peor que antes, eso no cabe ninguna duda. Por eso yo digo que lo importante, y esto lo decimos muchos y hace mucho tiempo, es promover un aprendizaje activo y centrado en el estudiante, tanto en el aula como a distancia. Ya sé, más de uno de ustedes debe estar pensando, pero ¿cómo lo hago a distancia? Bueno, la idea es darles algunas ideas ahora y después cuando empecemos en el momento de la conversación. Más particularmente, en la modalidad de distancia, los estudiantes pueden interactuar con el contenido, con otros estudiantes y con nosotros, con el profesor. Y pueden hacerlo antes, durante y después del momento del encuentro. Si tenemos esto claro, entonces podemos pensar en una serie de pasos
para organizar las actividades, o sea, teniendo en cuenta que tenemos 3 tipos de interacciones y 3 momentos en los que pueden ocurrir esas interacciones. Entonces, una especie de guía práctica para organizarlo sería esta. Esto es, digamos, una síntesis que yo he elaborado en base a diferentes fuentes, ¿no? Primero, crear una lista breve, pero completa, de lo que quiero que mis estudiantes aprendan. Esto yo siempre lo digo y hago mucho hincapié en esto. Venimos de una costumbre de pensar qué es lo que quiero enseñar. Y creo que el gran cambio que tenemos que hacer es empezar a pensar qué quiero que mis estudiantes aprendan. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Si empezamos a pensar de esa manera, ya las cosas empiezan a cambiar. Una vez que pensamos qué quiero que aprendan, entonces ordeno esos aprendizajes de acuerdo al grado de complejidad cognitiva. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que podría costarle más aprender a un estudiante y cuáles son las cosas que son más fáciles de aprender, para decirlo sencillo? Entonces después diseño las actividades para el encuentro sincrónico, para ese momento de interacción cara a cara a través de la teleconferencia, pensando en desarrollar en ese momento los aprendizajes esperados de mayor nivel cognitivo, aquellos en los cuales yo soy más necesario, para decirlo de alguna manera, aquellos en los cuales les puede venir bien a los estudiantes que yo esté ahí para acompañarlos. En el cuarto paso, entonces diseñamos las actividades previas que se requieren para poder desarrollar satisfactoriamente las actividades del punto anterior, o sea, qué tienen que hacer los estudiantes antes de venir a la reunión, y después qué tienen que hacer a posteriori. Y lo que tienen que hacer a posteriori, si lo encadenamos, podría ser también lo que van a hacer antes de la clase siguiente. O sea, pensar las actividades no solo para el momento en el que estamos conectados con ellos, sino también para el antes y el después. Porque quizás muchas de las, o por lo menos algunas de las actividades que hacemos en el momento sincrónico, podríamos dejar que las hagan previamente y dejar el tiempo de la conexión para trabajar aquellos aprendizajes que requieren del acompañamiento nuestro. Para eso yo acá armé una tablita que puede ser útil para organizarse, que tiene en las columnas el tipo de interacción y en las filas el momento, ¿no? Esto es una guía que les puede servir a ustedes para organizarse, para planificar las actividades, ¿no? Entonces, después voy a dar algunos ejemplos concretos, pero antes de llegar a eso, aparecen algunas preguntas en este escenario imprevisto. Muchas de estas preguntas yo las sinteticé, pero están acá en lo que ustedes me enviaron. ¿Cómo enseño? ¿Trato de reproducir lo que hacía en el aula? ¿Cómo aprenden? ¿Leyendo materiales y haciendo ejercicios por su cuenta? ¿Cómo evalúo? ¿Evalúo con exámenes? Y ahí, si evalúo con exámenes, la pregunta inmediata es, ¿y cómo evito que se copien? En muchas de las preguntas de ustedes está esa pregunta. Entonces, lo que yo propongo es cambiar las preguntas. Si cambiamos las preguntas, en vez de preguntar, recuerden en el anterior, en vez de preguntar ahí cómo enseño, vamos a preguntar qué quiero que los estudiantes aprendan. Esa es en vez de preguntar cómo enseño, o en todo caso, cómo enseño en función de lo que quiero que los estudiantes aprendan. ¿Cómo aprenden? ¿Qué actividades pueden hacer para aprender? ¿Y cómo evalúo? ¿Son los exámenes realmente el único método válido para evaluar? Esta yo creo que es la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Entonces, a ver, ahí está. Algunas respuestas posibles a esas preguntas. A la pregunta de cómo enseño, lo que dije al principio, no se trata de reproducir lo que hacemos en el aula. Después vamos a ver algunas ideas concretas. ¿Cómo aprenden? Se están presentando nuevas oportunidades de aprendizaje. Alguien preguntaba en una de las preguntas si se están desarrollando nuevas habilidades. Ya lo creo que se están desarrollando nuevas habilidades. En nosotros y en nuestros estudiantes. Están apareciendo formas de hacer las cosas
alguien lo comentaba antes de empezar, ¿no? Que aparecen oportunidades para hacer las cosas de otra manera. ¿Y cómo evalúo? Y ahí lo importante es entender que la evaluación debe ser parte del proceso de aprendizaje y no algo que ocurre al final, después de que supuestamente aprendieron y con el único o con el principal objetivo de certificar que aprendieron. Algunas de las preguntas decían eso. ¿Cómo hago para estar seguro de que en el examen demuestran que saben lo que yo quiero que sepan? Y yo casi que diría, la respuesta mía a esa pregunta sería, ¿cómo hacen cuando tenemos las clases comunes presenciales? Y vuelvo a la pregunta anterior, ¿ustedes creen que un examen durante 1 hora o 2 horas en un momento específico realmente sirve para saber si ese estudiante aprendió lo que necesita aprender? O en todo caso sirve para verificar que reproduce aquello que yo le transmití, y acá uso la palabra transmití a propósito. Entonces tenemos que tener presente, y esto muchos de ustedes lo deben saber, que existen varios tipos de evaluación, no solo la sumativa, que es aquella tradicional que hacemos al final de un periodo, sino también la formativa, la que hacemos a lo largo del periodo, la evaluación que sirve para realimentar el propio aprendizaje de los estudiantes, y también la evaluación, la autoevaluación y la evaluación de los pares. Había también alguna pregunta sobre cómo hacer evaluación de pares en el campus virtual. Creo que hubo un webinar de Julián Drangos sobre ese tema, que imagino que debe estar grabado, y que a los que hicieron esa pregunta les recomiendo que lo vean. O sea, la evaluación no es solo sumativa, es también formativa y también se puede hacer autoevaluación y evaluación de pares. Me van a decir, claro, esa no sirve para certificar. No, probablemente no, pero se aprende mucho evaluando a otros. Y vaya si lo sabemos nosotros mismos, que estamos evaluando todo el tiempo. Ahora sí, entonces vamos a algunas ideas concretas para no llevar mucho tiempo y pasar rápidamente a la parte más interactiva. Hablábamos de esa tablita donde estaban los diferentes tipos de interacciones y los diferentes momentos. Estas serían ideas de interacción de los estudiantes con el contenido antes del encuentro. Por ejemplo, pedirles que lean un texto y luego escriban un resumen, y que ese resumen lo escriban en un Word, en un Google Docs o lo que fuera, y lo compartan a través del campus, por ejemplo, o de un foro o lo que fuera. Leer un texto y luego hacer una presentación breve con los temas más importantes. En mis cursos yo les pido que investiguen, más que leer un texto, que investiguen sobre un tema, preparen una presentación y en una de las clases hacemos, y lo hicimos el otro día, así por videoconferencia, fueron haciendo presentaciones del mismo modo que lo hacemos nosotros. Por ejemplo, ver un video. En vez de, hay mucho, en YouTube, en Vimeo, en otros lugares, hay muchos videos muy interesantes, muy bien hechos sobre ciertas temáticas, especialmente todo lo que es ciencias básicas. Hay realmente excelentes videos. ¿Qué tal si les pedimos que vean el video y que cuando vengan traigan las preguntas, que vengan con las dudas? Inclusive hay videos que se pueden hacer interactivos. Podemos tomar un video, a ver, desde ya que está la posibilidad que nosotros mismos hagamos el video. Pero si no nos animamos, es cuestión de buscar alguno que nos parezca que está bien y con alguna de estas herramientas que menciono aquí, hacerlo interactivo. Si quieren, hay unos tutoriales que yo preparé hace un tiempo que están linkeados en la página de educación a distancia de la facultad, que explican cómo hacer alguna de estas cosas. Que hagan un mapa conceptual en base a un tema visto. También hay herramientas tecnológicas para hacerlo. CMap Tools, Google. La mayoría de estas que yo les comento son gratuitas o las tenemos licenciadas por la facultad como los productos de Office. Bueno, estas son solo algunas ideas. Otra posibilidad, interacción con el contenido después del encuentro.
completar una encuesta para verificar la comprensión. Esto es muy importante, para verificar, para que ellos puedan ver si entendieron y para que nosotros podamos saber si entendieron. Entonces podemos hacer una encuesta de las que hay, la herramienta que está en Moodle, o armar un formulario de Google, y eso puede ser muy útil también para repasar en todo caso. Alguien me dirá, bueno, pero se pueden copiar, a ver, depende cuál sea el objetivo. Si el objetivo es que ellos contrasten sus aprendizajes con lo que es correcto, quizás no nos va a servir para ponerle una nota, pero sí va a servir para que ellos mismos se den cuenta qué cosas entendieron y qué cosas no, y qué cosas requieren una segunda revisión. Realizar un trabajo de investigación, yo se los comenté. Alguien me va a decir, sí, pero lo que pasa, que el tiempo, que... A ver, convengamos que hoy los estudiantes no están perdiendo, si me permiten usar la palabra, no están perdiendo el tiempo de viaje. De hecho, muchos de mis estudiantes me han dicho, profe, cuando termine esto queremos seguir así. Lo tengo registrado, no les estoy inventando. Entonces, dedicar esa hora que dedicaban al viaje, dedicarla a hacer un breve trabajo de investigación, ¿por qué no? Realizar simulaciones o laboratorios remotos en línea. Alguien preguntaba, ¿cómo hacemos para hacer laboratorios, trabajos prácticos? Hay algunos que claramente no se pueden hacer. Un ensayo de materiales va a ser difícil hacerlo en casa, salvo que empecemos a romper las paredes, pero cosa que no recomiendo. Pero hay otros que sí. Hay laboratorios remotos donde se puede operar con circuitos, hacer mediciones, simulaciones. Habrá que buscarlos, pero están allí, se pueden utilizar. Bueno, como les dije, preparar un video, pedirles a los estudiantes que desarrollen un video corto sobre algún tema visto, es enormemente productivo para el aprendizaje, porque cuando hacen el video, primero que es una actividad que les resulta interesante, atractiva, porque es un medio que ellos conocen, nada profesional, un video con el celular. Pero sirve para, bueno, a ver, ¿qué voy a poner en el video? Ya el tema de estar pensando qué voy a poner en el video hace que los estudiantes vuelvan sobre el tema y lo analicen en profundidad. Otra de las posibilidades, muchos preguntaban sobre trabajo, interacción entre estudiantes, que puede ocurrir antes, durante o después del encuentro presencial. Por ejemplo, discusiones o resoluciones en grupo, aprendizaje entre pares. Tienen ahí, bueno, Google Meet, esta es una... Ayer, por ejemplo, lo que hice, ayer tuve mi clase semanal, y entonces en determinados momentos les planteé una pregunta y les dije que directamente ellos se juntaran en diferentes salas de Google Meet. Aquí está presente Sergio Silvestri, que lo está usando mucho esta metodología, y los estudiantes trabajan en grupos perfectamente, e inclusive uno como docente puede ir entrando a las salas de los grupos e ir viendo qué es lo que están haciendo, intervenir, con lo cual eso se puede hacer, obviamente se puede hacer si lo hacemos durante el espacio de interacción, podemos entrar nosotros, si lo hacen antes o después, bueno, quizás no podamos hacer presentaciones grupales, esto también se puede hacer. Evaluación entre pares, ahí está la herramienta Taller en Moodle que permite hacer eso. Hay una herramienta que se llama Peer Grade, que está en internet, que se puede hacer. Disculpen que yo no estoy mirando en este momento los comentarios en el chat, en todo caso después los recupero. Proyectos grupales, análisis interactivo de textos. Para las materias que tienen algo de lectura de textos o de elaboración de textos, hay una herramienta, esta que puse ahí, Perusall, que también es gratuita, y que sirve justamente para hacer análisis de textos entre grupos sobre Internet. Como ven, hay montones de posibilidades y montones de ideas. Una última, interacción con el profesor. Obviamente también puede ocurrir antes, durante o después. Bueno, interactuar con los estudiantes sobre el contenido del curso a través de los foros de Moodle o de otras plataformas de comunicación.
proporcionar comentarios detallados sobre las tareas realizadas. El feedback es muy importante, para eso se puede usar, a veces uno no tiene tiempo porque tiene muchos alumnos, un buen método y fácil de usar son las rúbricas. También en uno de los videos, creo que ya se ha hablado en otro webinar, pero en uno de los videos que publiqué hace un tiempo, también se explica un poco más en detalle lo de las rúbricas. Organizar reuniones para discutir proyectos y tareas. Bueno, reuniones breves, clases de consulta. Si tenemos clases, a ver, no todos dan clase de consulta, pero los que dan clase de consulta la podemos también hacer. Hay muchos docentes que dicen, no, pero bueno, me mandan mail a cualquier hora. ¿Y quién dice que tenemos que responder a cualquier hora? Podemos informar. Miren, chicos, yo voy a responder lunes y miércoles. O voy a estar en línea el jueves de tal hora a tal hora. Es perfectamente válido. Bueno, entonces, para ir terminando, y para cualquier situación, lo importante es el acompañamiento. El acompañamiento es importante en las clases tradicionales, es mucho más importante ahora, porque estamos todos solos. Y entonces el contacto con los estudiantes es muy importante, que ellos sientan que uno está ahí, que los está acompañando. Y repito, eso no significa que tenemos que estar 7x24 disponibles, pero sí que hay un acompañamiento, que estamos ahí para ayudarlos. Y también tratar de pensar de que la evaluación sumativa no es la única forma de evaluar, que la evaluación formativa digamos, es mucho mejor, más allá de que podamos seguir haciendo alguna cuota de evaluación sumativa. Y esto también para ir terminando tratando de sacarnos la mochila de encima, es que no pasa nada si nos equivocamos. Estamos aprendiendo nosotros también. Lo peor que podríamos hacer no es equivocarnos, es no aprender de las equivocaciones. Así que yo creo que lo mejor es decirle a los estudiantes, sincerarse y decirle, miren chicos, ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, porque durante 10, 20, 30 años siempre hice las cosas de otra manera, y ahora de golpe las tengo que hacer así, y bueno, sí, puede que me equivoque, puede que cometa errores, me lo señalarán ustedes o me daré cuenta yo. Hay un video que publicamos hace un tiempo, obviamente no pretendo que lo vean ahora, después yo les voy a hacer llegar el PowerPoint, creo que ya lo tiene Clara, así que se los puede enviar a todos los que se inscribieron, como para que después vean este video que hicimos hace un tiempo, como para también pensar de una manera más positiva esto que nos está pasando. Y en la misma línea que lo que decía antes, cualquiera que sepa manejar sabe que la primera vez que intentaron manejar un auto, se les paró, se ahogó, y probablemente no solo la primera vez. Así que el mensaje es, no esperen hacerlo bien la primera vez que lo intenten. Y esto es lo que nos está pasando, ¿no? No podemos pretender hacerlo del mejor modo, porque muchos lo estamos haciendo por primera vez. En todo caso, hacerlo honestamente y con la mejor intención, y de ese modo las cosas irán saliendo. Así que hasta aquí mi presentación, yo la suspendo aquí. Vuelvo a la pantalla del Meet. Y bueno, yo tengo acá seleccionadas algunas preguntas como para responderlas más en detalle, pero yo ya hablé un rato largo, así que en todo caso querría que ahora, en función de lo que yo estuve hablando, ahí Diego Salman dice que tiene una pregunta para hacer. Te escuchamos, Diego. Sí, buenas tardes, Uriel. Bueno, la verdad que muchas gracias por la presentación, conceptos súper claros. Y yo tengo, además de las preguntas que había enviado, ahora me surgió otra, porque después de haber participado en varios webinars, se me ocurrió, para poder llevar adelante alguna actividad, crear grupos. Era mi primera vez de poder armar los grupos. Armo los grupos, y para no forzar y armarlos en forma automática, para que mezclar a todos los alumnos y que no se conocieran entre sí, di la posibilidad de armar los grupos para que entre ellos
¿sí? Como tienen un grupo de WhatsApp, entre ellos se pudieran distribuir. Ajá. Llevo casi 4 días esperando que se anoten en esos grupos. Entonces digo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O cómo hago para incentivarlos, porque trato de darles actividades y como que a veces me cuesta, digamos, ver o cómo entrar de alguna forma, y creí que el tema de estos grupos podía facilitar. ¿Por qué? Porque había dado, por ejemplo, una actividad donde con una serie de ejercitaciones, en forma individual, tenían que presentar, digamos, la resolución de esos ejercicios. Y resulta ser que de 50 me lo presentaron 5. Entonces digo, bueno, ¿de qué forma puedo hacer para que puedan interactuar entre ellos? Genero los grupos para ver si puedo juntar a los que trabajan y a los que por ahí son un poco más reticentes. Y llevo 4 días, armé los grupos y no tengo respuesta. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que puedo hacer? O qué es lo que, yo me pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O para poder mejorar y lograr que los alumnos se enganchen y puedan de alguna forma trabajar en forma colaborativa, incluso entre ellos, porque esa es un poco la idea, ¿no? A ver, hay 2 temas, si yo no entendí mal en tu pregunta. Uno es cómo formar los grupos. Yo Eso soy está resuelto. ¿Cómo? Eso está resuelto. ¿Cómo Está formar resuelto. los grupos? Eso está resuelto. Ah. Lo hice para que ellos se anotaran y no forzarlos de que yo eligiera quiénes participaban con quién. Entonces lo dejé abierto, pero tampoco me dio resultado. Bueno, a ver, yo en mi caso, hace muchos años que los grupos los armo yo. Y eso genera quejas al principio. No, ¿por qué yo quiero estar con mi amigo, con otro? Y yo la respuesta que tengo es muy sencilla. Cuando vos vayas a un trabajo, no te van a preguntar con quién querés trabajar. Tenés que aprender a trabajar con gente con la que no son tus amigos. Y eso es esa es una de las habilidades que tenemos que aprender, a trabajar con gente que no es la que hubiéramos elegido para trabajar. Punto 1, digo, es mi opinión sobre el tema, ¿no? En cuanto a cómo promover la participación, y yo creo que ahí hay que poner un poco de presión, digamos. Estamos hablando de evaluación formativa. ¿Por qué no incorporar un criterio de evaluación, la participación en el grupo, y evaluarlo en base a, por ejemplo, una rúbrica? Entonces, yo les digo que es importante, les tengo que avisar, miren, yo voy a evaluar la participación de ustedes en los grupos. No sé, por ahí la haces en un foro, la haces a través de WhatsApp, la haces en Slack. El método es el que vos elijas. Pero les decís, miren, yo voy a evaluar el trabajo que ustedes van a estar haciendo y la participación. A mí me pasa, por ejemplo, que al principio, cuando les pido que trabajen en grupo y les digo que voy a evaluar y que voy a estar mirando lo que hacen en el grupo, entonces empiezan a mandar mensajes, digamos así, muchos mensajes, ¿no? Como, hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen hoy? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Todo. Entonces yo les digo, mire que yo no cuento los mensajes, ¿eh? Yo evalúo la calidad de los mensajes, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están poniendo ahí. Y eso claramente puede ser parte de la evaluación y puede servir para la calificación también. Entonces, ante esa exigencia, bueno, ya entonces no es, no me meto porque igual no pasa nada. A ver, sabemos que hay que ponerle un poquito de presión a la cosa. No sé si con eso respondo un poco. Sí. Bueno, muchas gracias. Para hacerla corta. Veo que tenemos audiencia muy joven allí. Bueno. Uriel, Sí. hay una pregunta que hizo Rosana, sí. Que surgió cuando comentaste que trabajabas por grupo a través de Meet. Que vos solicitabas la conformación de grupos y que trabajabas a través de esto. Entonces la pregunta es si podrías ampliar cómo se utiliza en simultáneo varias salas de Google Meet para trabajos en grupos durante la clase. Sí, yo puedo pedir que responda un colega que está presente acá, que es un maestro del tema. ¿Está Sergio Silvestri por ahí? Sí, estoy, Uriel. Dale, Sergio. Sergio lo viene haciendo en Física 1 con mucho éxito, así que me parece bueno para que no hable solo yo. Dale, Sergio. Bueno, gracias, Uriel. Buenas noches a todos.
Bueno, digamos, esta idea surgió de un webinar que alguien lo nombró, no me acuerdo si fue Federico o alguno del grupo que organiza esto, lo nombró y yo me largué a probarlo. La organización que hago es la siguiente, digamos, yo pongo la sala en la que voy a trabajar con todo el curso y ya tengo definidos 6 salas extra a partir de determinado horario que yo más o menos tengo calculado. Esas 6 salas tienen un link distinto. Los grupos, yo ahí puse en el chat, yo los formo, digamos, los formo yo a través de la posibilidad aleatoria que da el aula virtual para armar los grupos. Así que los alumnos saben en qué grupo están. Y a partir de ahí, entonces, en cierto momento digo, bueno, el grupo A tiene que hacer tal problema, tal problema. El grupo B, todo eso se lo escribo en el chat junto con el link de cada una de las aulas y entonces dejo abierta la sala principal, que sería esta, por ejemplo, y después voy recorriendo, en general siempre hago 2 pasadas por cada sala a lo largo del tiempo que les di para las consultas, y ahí por supuesto que como son, en general en los grupos hay 4 o 5 alumnos, ahí se largan más a preguntar. Y esa actividad ellos después las tienen que, además, subir al aula virtual, a un lugar que está destinada para los problemas que se hicieron en ese día. Lo nombro directamente así, los problemas del miércoles 16. Y ahí lo tienen que subir para que quede un banco de problemas resuelto por todos los alumnos con el nombre de los que intervinieron en la resolución. Para que si alguien quiere consultar, puede hacerlo. Y no sé si tomo un minutito más para otra novedad que implementé, que es un poco más compleja, pero digamos, si uno no quiere armar esto de los grupos de Meet, con el doc de Google, armé lo siguiente, digamos, preparo problemas en 6 documentos distintos y, digamos, todos los documentos se llaman los primeros 4 que llegan y después sigue el nombre del documento. Y entonces los primeros 4 que llegan a ese documento son los que tienen que resolver y encargarse de echar a los otros que van llegando. Eso es para actividades antes de que, digamos, son actividades antes de que yo abra la videoconferencia. Se los mando por correo electrónico y también, y da resultado también, y por supuesto que esa actividad también después la tienen que subir al aula virtual. No sé si quedó claro, si queda alguna pregunta. Bueno, gracias Sergio. Efectivamente, yo también estoy usando esa metodología y la verdad que funciona muy bien. Alguien preguntó sobre cómo hacer que los estudiantes permanezcan en la sala durante toda la clase, porque de alguna manera estamos... se está requiriendo que mantengamos los horarios de clase, pero de golpe uno tiene por ahí 2 horas, 3 horas de clase, y la verdad, esto lo deben saber ustedes también como yo, no hay nada más aburrido que escucharnos a alguno de nosotros durante 2 o 3 horas seguidas. Lo más probable que ocurra es que dejen ahí un avatar y se vayan a hacer otra cosa. Entonces, la clave es ir, aun cuando tenemos que explicar un tema, porque está claro que a veces tenemos que explicar temas, intercalar actividades, que no pasen más de 20, 25 minutos sin intercalar alguna actividad, mandarles a hacer un ejercicio y que manden el ejercicio resuelto. Por ejemplo, el otro día tenían que resolver un ejercicio, entonces les pedí que lo hicieran, que lo escribieran en un papel, le sacaban una foto con el celular y que mandaran la foto del ejercicio resuelto. Y yo elegía alguno de los que enviaron y lo compartía con todos y lo discutíamos con todos. O esto de armar las salas de grupos y que trabajen en grupos, ese tipo de cosas, ¿no? Tratar de generar espacios en donde tenga sentido que nosotros estamos ahí, donde se aproveche nuestra presencia ahí, porque si lo único que hacen es escucharnos, y más vale nos grabamos y que lo vean tranquilo cuando quieran. No sé si yo empiezo a responder algunas de las preguntas de la lista o vamos tomando, ¿cómo quieren organizarlo, Clara? Sí, Uriel, yo acá recorrí el chat y no hay otra pregunta que se haya generado a partir de tu exposición, a no ser que haya alguien que quiera hacer una pregunta ahora por el chat.
Si no, podés tomar las que tenés en la lista. Sí, yo quisiera pedirle a Miriam, si es posible, ya que tenemos el honor de tener a la secretaria académica aquí, porque hay algunas preguntas que son más para ella. Por ejemplo, acá alguien preguntaba si los parciales virtuales tienen validez legal, y también sobre los requerimientos para la promoción. No sé, Miriam, si querés vos contestar estas preguntas. Sí, en la reunión de consejo directivo extraordinario que se hizo hace una semana, esto ya lo veníamos anticipando y adelantando a los docentes y a los departamentos, se aprobaron 3 resoluciones que avalan el dictado de las clases en modalidad virtual y también las evaluaciones, tanto las evaluaciones parciales como las evaluaciones finales. En esas resoluciones también, que seguramente les van a llegar a través de las direcciones de departamento, sé que en algunos casos ya se mandaron, también hay documentos anexos donde se acompañan algunas orientaciones, tanto para el desarrollo de las actividades virtuales, creo que por ahí algunos planteaban el tema o la cuestión de la asistencia, si quieren después lo conversamos un poco más, como también para acompañar respecto de cómo trabajar o pensar las estrategias y metodologías de evaluación. Desde un criterio donde nosotros no vamos a prescribir desde el área académica ninguna metodología, sino que esto va a estar en función del análisis que haga cada cátedra, por la cantidad de alumnos, la especificidad de la materia, las características del tipo de evaluación que se viene trabajando, pero sí damos algunas pautas a tener en cuenta en cómo se tienen que comunicar esa metodología, qué cuestiones hay que atender y hay que considerar, incluyendo los problemas que puedan darse en relación a la conectividad. Pero hay ya una validación desde el Consejo Directivo, y ayer se reunió el Consejo Superior, también fue la primera reunión vinculante del Consejo Superior, y quedaron validadas también, porque estas resoluciones fueron al referéndum de este Consejo, ya quedaron validadas a nivel de Consejo Superior todas estas cuestiones. Así que desde lo legal y desde la validez pueden quedarse tranquilos y tranquilas con esto. Bien, gracias Miriam, con eso respondimos varias preguntas que habían enviado. Acá hay alguien que preguntaba sobre la flexibilidad. Me parece que la flexibilidad, en todo caso Miriam, corregime si digo algo incorrecto, pero me parece que no cabe otra que tener flexibilidad. Flexibilidad en relación, perdón, aquí... Flexibilidad en relación a la participación, a la presencia, si alguna vez no se puede conectar, o si no puede, o se le corta la comunicación, o entra más tarde, o se va, digamos, en cuanto a la asistencia, ese tipo de cuestiones. Sí. Creo que se puede aclarar que... Sí, dale. Ese es un punto que también está contemplado, tanto en algún artículo de la resolución como en el documento con las pautas que orientan esto, donde sí definimos que es importante ser flexibles en lo que tiene que ver con la asistencia. Y la asistencia, y en este documento también lo mencionamos, la asociamos en la virtualidad a la participación de los estudiantes, no solamente a que pueda conectarse a un Meet, sino pensarla en términos de participación, que responda a las actividades, que cumpla con los trabajos prácticos, teniendo en cuenta de que puede haber problemas de conectividad, pero también hay otros casos. De hecho, nosotros hicimos una encuesta a estudiantes para indagar estas cuestiones que también ya fueron a los departamentos y seguramente les llegará toda esta información. Hay estudiantes que comparten la computadora con otros miembros de la familia, que en ese momento también la tienen que utilizar, entonces no pueden conectarse a todas las clases, y ahí una de las recomendaciones que hacemos y que los estudiantes valoran un montón es la grabación de las clases y poder ponerlas a disposición de ellos y de ellas, porque, y la verdad que lo valoran muchísimo en esta encuesta que hicimos,
porque lo que les permite también, es algo que quienes trabajan con la virtualidad siempre lo han mencionado cuando hablan de los videos, es que les permite volver varias veces sobre la explicación del profesor. Y esto lo señalan muchísimo, o sea, el valor que tiene el profesor, la profesora que graba sus clases y poder volver sobre esas explicaciones para aprender con tranquilidad algunas cuestiones que hayan quedado ahí o que no pudo prestar la suficiente atención en el momento de la explicación. Uh-huh. O que no pudo asistir porque se le cayó internet o lo que fuera, y entonces puede volver y ver la clase a la que no pudo asistir. Claro. Exactamente. Sí, seguro. Acá hay un comentario que quiero recuperar del chat de Julián Rivera, que dice que es recomendable mantener la evaluación tradicional, aunque sea como menor preponderancia. Quiero aclarar que yo no dije que anulemos la evaluación tradicional. Lo que yo propongo es que no sea lo único que hagamos, que no toda la evaluación se base en la tradicional, en la sumativa. Sí, Miriam. Sí, no sé si estamos hablando de evaluación tradicional pensando en lo presencial o desde ese lugar será el comentario. No sé, la pregunta la hizo Julián Rivera, quizás nos pueda aclarar a qué se refería. Julián, te escuchamos. Ahí está, dale. Hola, te escuchamos. Parece que no nos escucha a nosotros. Hola. Ahí está. Sí, dale. Sí, ¿se me escucha? Perdón, Sí. la molestia. No, lo que quería era que, sumada a la evaluación formativa, que es indiscutible y no hay más para decir, tenemos una ordenanza que a veces nos pega un poquito en contra con el tema de tener que, obligatoriamente, a cada instancia evaluativa, tener que dar los recuperatorios en flotantes. Decía solamente un comentario para no olvidar ese aspecto, porque, claro, la formativa complica un poquito el tema de justamente esos recuperatorios. Habría que ver cómo uno lo instrumenta. Se parece más, entiendo yo, la instrumentación a lo que puede ser la carpeta de trabajos prácticos tradicional o lo que fuera. Ese era el comentario nomás. Sí, a ver, yo soy partidario digamos, respondiendo de un modo más general, yo trato de pensar la evaluación como una película más que como una foto. Entonces, cuando uno, digamos, hace esa película y ve la secuencia, uno puede ver que por ahí empezó medio flojo, le faltaba, pero después fue mejorando. Hay un gráfico que yo suelo hacer, bueno, ahora no voy a perder tiempo poniendo una pantalla pero para que se lo imaginen. A veces tenemos un estudiante que empieza muy bien, y va mejorando a lo largo del curso, de muy bien pasa a mucho mejor, digamos, ¿no? De bien a muy bien pasa. Hizo un crecimiento, digamos. Pero hay otro que empezó muy abajo, que empezó por lo que fuera, porque viene de un secundario que ya sabemos, o porque vino de un curso donde no aprendió bien, por la razón que fuera, empieza muy abajo. Pero hace un recorrido, hace un aprendizaje porcentualmente, si lo podemos decir así, digamos comparativamente, muy grande. Ha mejorado muchísimo, pero por ahí no llegó a ese nivel que nosotros teníamos como el nivel que pretendíamos para la aprobación. Y de golpe, ese que hizo, digamos, ese recorrido, digamos, de muy bien a súper bien, lo aplaudimos y lo reconocemos. Y el otro que hizo un esfuerzo enorme, porque empezó desde un lugar muy abajo, con mucho esfuerzo, y le faltó los 50 centavos para el peso, no lo consideramos, que decimos, no alcanzó. Bueno, pero miremos la película, ¿no? Y en ese sentido también sirve, por ejemplo, una herramienta que yo no mencioné, que son los portfolios, ¿no? O sea, la secuencia, la evidencia de todas las cosas que ha hecho y de cómo ha ido mejorando. Entonces, a veces el recuperatorio, se puede recuperar a lo largo del proceso, se puede recuperar con varias actividades, ¿no? Estoy 100% de acuerdo, solamente digo para evitarnos un dolor de cabeza, porque la ordenanza, por el otro lado, la parte legal nos establece esa obligatoriedad que nos hace perder muchas veces mucho tiempo de las clases disponibles y demás. Solamente eso, uno
disminuyendo un poquito la preponderancia de esa forma de evaluación, pero no dejarla de lado porque eventualmente en un futuro podríamos tener algún inconveniente, nada más para no Sí, olvidar. yo igual quiero ser optimista y pensar que, y de eso vamos a hablar justamente en ese webinar que les comenté que va a organizar el Confedi, quiero pensar que esto va a servir, una vez pasada la emergencia, para repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y que eventualmente se van a habilitar nuevas formas de hacer las cosas. Yo tengo muchos estudiantes que me dicen, yo quiero seguir así, ya se engolosinaron con esto. Dicen, y no pierdo tiempo viajando, no tengo dificultades para ver en la pantalla, para ver en el pizarrón. Bueno, la pantalla, ya cambié, me salió la pantalla en vez del pizarrón. No tengo dificultades para ver el pizarrón, todos tenemos igual posibilidad de participar. Acá retomo algunas de las preguntas que había, de alguien que decía, ¿cómo sé que todos los estudiantes están participando y están involucrados y todo? Y yo a esa pregunta la devuelvo. ¿Saben ustedes cuando están en el aula con 30, 40, 50 alumnos, si todos están participando y escuchando e interesados en lo que nosotros estamos haciendo? La verdad que no, la verdad que no. La única forma de saberlo es ir haciendo actividades, ir evaluando lo que están haciendo, ir haciéndolos participar de diferentes maneras. Y eso es tan válido en la presencial como en la distancia, ¿no? Bueno, ya estamos como en tiempo de descuento. No sé si quieren que siga viendo alguna de las preguntas o surge o queda tiempo, algunos minutitos. Clara, no sé cómo nos manejamos. No, ya estamos pasados 8 minutos. Si querés te comento un último comentario que acá hay en el chat, que dice Mijal Sanz, que en esta modalidad de trabajo virtual nos ha resultado muy útil la realización de mini evaluaciones por cada tema, individuales y grupales. Digo, retomando esto que venías planteando respecto de cómo encarar este seguimiento de los estudiantes y estas evaluaciones que uno puede ir haciendo para generar evidencias de que los estudiantes están trabajando, están comprendiendo, están respondiendo, y que es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Entre las propuestas que realiza el docente y los trabajos que entrega el estudiante. No sé si hay algo más que quieras decir. No, está bien, estoy viendo acá Ana Papalardo dice que hizo una pregunta que no respondimos. Les digo que había 80 y pico de preguntas, así que puede ser que alguna haya quedado sin responder, pero quizás ya... Ana podría comentarlo por el chat. Yo ahí, Uriel, busqué en el formulario la pregunta de Ana y la puse en el chat. Es esta que dice, ¿cómo mejorar la interacción con los estudiantes? El punto 1. Sí. Y cómo planificar mejor la ejercitación. Decime, Ana, si creo que está bien, ¿no? Eso es lo que vos escribiste. Bueno, yo no tengo la segunda, dice, ¿cómo planificar mejor la ejercitación? Bueno, yo creo que tiene que ver con qué modalidad de... Yo no tenía los nombres de quienes hicieron las preguntas, aclaro, a mí solo me llegaron las preguntas, esa información confidencial que tiene Federico. ¿Cómo planificar la ejercitación? Me parece que si una guía, una orientación puede servir esa planillita que yo les dije que pueden usar para organizar. ¿Qué cosas hacer antes, qué cosas durante y qué cosas después? Yo creo que lo bueno es, y esto vale para la presencial o para la distancia, es que si los estudiantes tienen que hacer alguna ejercitación, primero que en lo posible no la hagan solos. Puede ser que la hagan en grupo, acompañados por sus compañeros, pero lo importante es que traigan al aula las dificultades que encontraron y que discutamos las dificultades que encontraron en el aula. Porque de golpe un compañero le explicó cómo hacerlo y por ahí se lo explicó mal. O no se lo explicó de la manera más apropiada. Entonces, traerlo eso al aula, discutirlo en el aula, porque normalmente, no digo que sea el caso de ustedes, pero lo vemos mucho, el profesor explica la teoría, hace un ejemplo, hace un ejercicio de ejemplo, y después le dice, bueno, ahora hagan la tira de ejercicios en casa. Y justamente es el momento en donde más nos necesitan a nosotros. Me parece mucho más valioso, por ahí que la explicación
la vean en un video previo que les podemos grabar o que sacan de algún lado, y que los ejercicios los resolvamos en el aula, si quieren en grupo, si quieren individualmente, y después compartimos, a ver, ¿cómo lo resolviste vos? ¿Cómo lo resolviste vos? A ver, evaluación de pares, cómo los propios pares evalúan, a ver, quién hay un método que explica muy bien Eric Mazur, si lo buscan en Google lo van a encontrar, se llama Peer Learning, aprendizaje entre pares, que es presentar las diferentes soluciones, los alumnos votan cuál le parece que es la más correcta, y después los que, digamos, los que dicen que está bien, le explican a los que dicen que está mal. Y entre ellos se van dando cuenta quién es el que dijo que estaba mal, lo ve por la explicación de su compañero y dice, ah, cierto, tenés razón. Y a veces entre ellos mismos terminan encontrando la solución correcta, lo cual es muchísimo más valioso que venga yo como profesor y les diga, la solución correcta es esta y esta y esta, ¿no? No sé, podríamos hablar días enteros de esto, la verdad que a mí me apasiona y me encantaría seguir haciéndolo, pero ya nos pasamos, parecemos un referee de fútbol que alarga y no queremos tener el gol del último minuto, ¿no? Así que, bueno, no sé, Clara, creo que estamos. Sí. Igual, en la presentación que van a recibir está mi mail, mis datos de contacto. Si quieren hacer cualquier consulta, comentario, sugerencia, nos seguimos viendo, aunque sea a la distancia. Bueno, gracias Uriel y gracias a todos. La verdad que sí, que no da ganas de irse, que nos surgen una y otra vez una pregunta a continuación de la otra, y es muy interesante todo lo que fuiste planteando y lo que fueron planteando los docentes. Claro. Bueno, a lo largo de tu charla fueron apareciendo nuevas preguntas, además de las que estaban en el documento que te envié, que eran muchísimas. Y bueno, esto también es una invitación a seguir encontrándonos para seguir conversando sobre estos temas que la verdad que no se agotan. En este tiempo no hemos podido agotar todas las cosas que fueron surgiendo, y con lo que me quedo y que me parece muy valioso es que esto nos ha traído, o sea, esta forma de trabajar y esta obligación de quedarnos en casa y de apelar a lo que nos propone la tecnología, realmente nos está haciendo pensar en nuestra práctica. Algo que quizás en la presencialidad teníamos todo como muy, muy aceitado, ya planificado, todos los años los veníamos haciendo más o menos de la misma manera, con alguna modificación. Yo creo que esto está siendo muy interesante, porque acá estamos hablando de tecnología, de cómo utilizar la tecnología, pero en el fondo la pregunta es cómo enseñamos, qué actividades proponemos con este objetivo que tiene que ver con qué es lo que queremos y necesitamos que nuestros estudiantes aprendan. Entonces me parece que esto es como muy rico, y por eso creo que da para que sigamos conversando muchísimo más, porque hay muchísimo para seguir conversando, porque en el fondo está lo que es más rico, es decir, cómo hacemos entre todos para que los estudiantes aprendan del mejor modo, con interés, con motivación, y esto nos interpela a nosotros como docentes, es decir, porque ¿cómo motivamos? ¿Cómo logramos que se interesen en lo que estamos proponiendo? Y bueno, y ahí tenemos que apelar a nuestra imaginación, pero también lo que es muy valioso es apelar a otro docente. ¿Cómo lo hace otro docente? Entonces creo que hoy esto es muy rico también, el que podamos encontrarnos, encontrar espacios para compartir lo que hacemos, lo que nos está funcionando, lo que no, y esto puede ser como muy interesante que en nuestras aulas, las aulas en donde compartimos los docentes, empecemos a contarnos qué nos sirve, como nos contó Sergio, que está utilizando estas reuniones Meet, que nosotros la utilizamos en el encuentro del viernes anterior, que empezamos a ensayar cómo reunir a los docentes y cómo reunirnos en pequeñas salas para hacer más interesante lo que queremos enseñar, lo que queremos que aprendan. Entonces, esto me parece valiosísimo y es algo que me parece que nos va a dejar la cuarentena. Yo siempre digo, no hay mal que por bien no venga, así que yo creo que sí. Así es.
Gracias, Bueno. Uriel, gracias, Clara, y a todo el equipo. Bueno, Gracias y a a todos ustedes. los docentes Gracias, que están Uriel. hoy presentes. Hasta la Gracias próxima. a todos. Gracias, Buen muy fin de bueno, semana para como todos. siempre. Y cuídense mucho. Igualmente. Igual. Chao, gracias. Chao. Chao, Chao, gracias. a todos. Chao. Chao, chao. Chao.